Lectura del día de hoy, Seminario Fundamentos de Ética Profesional. Ensayo sobre la moral y profesión del abogado. Toda profesión liberal tiene, según su propia índole, su moral específica, que no es otra cosa que aquellos preceptos de la ética general aplicables a la conducta de la persona en lo que mira al ejercicio de la ciencia objeto de sus actividades. La profesión de abogado en particular, a causa de la clase de trabajos a la misma referentes, coloca constantemente a quien a ella se dedica en situaciones muy dadas a poner a prueba la rectitud de su conciencia. De ahí la necesidad de que en su ánimo vayan asentándose desde que principie el estudio de su carrera las nociones de buen gobierno interior que han de guiarle en el curso de su vida profesional, sin firmeza de carácter para no transigir con lo malo, sin principios de honradez que arraiguen profundamente en su espíritu, jamás puede el abogado alzarse a mayor altura en la sincera estimación de sus conciudadanos, aunque le adornen por otra parte notables dotes de ingenio y de saber. La elocuencia misma, con su poderoso atractivo, no llega a producir efectos de importancia en las líneas forenses cuando falla al orador autoridad moral. Es como el sol de invierno en las regiones frías. Brilla, pero no calienta. La lucha de los intereses privados produce desgarramientos del derecho, ocasiona deformidades sociales análogas a las que suelen operarse en los organismos físicos a causa de los estorbos que a veces se oponen al libre juego de las leyes naturales. Por eso la misión del abogado, misión reparadora de concierto, es de súbito valor, puesto que se encamina al ordenamiento jurídico de la sociedad a fin de que la mala fe y la violencia cedan a la rectitud y la razón. Por lo que, si bien la abogacía se mueve dentro del ámbito de los intereses particulares, ella constituye realmente en su completo y superior sentido considerada una magistratura social. Así se comprendió desde muy antiguo, griegos y romanos procuraron con esmero dar lustre a una profesión en que tanto se distinguieron muchas de las esclarecidas inteligencias de aquellos pueblos. En Roma, otorgóse fuerza de ley a las respuestas y doctrinas de sus más afamados jurisconsultos, y emperadores hubo que no se desdeñaron de concurrir a las cátedras donde se enseñaban los principios de la jurisprudencia para poder mirar con más acierto por la gobernación del Estado. Lo legal se sitúa en el segundo nivel, en las reglas concretas impuestas por todos a todos, en un grupo, en nombre de un interés común o de un mal menor. Puede no corresponder a las motivaciones personales más fundamentales de un individuo o contradecir los valores admitidos por una colectividad dada. Y esto vale en todo tiempo, en todo tipo de situaciones en donde la conciencia moral, moderada por ciertos valores, tercer nivel, prohíbe hacer, primer nivel, aquello que es oficialmente legal, segundo nivel. Puede verificarse igualmente lo contradictorio. La conciencia juzga moral lo que la autoridad oficial declara ilegal. Por ejemplo, en los Estados Unidos la ley de inmigración prohíbe dar asilo a refugiados no autorizados. Los cristianos se sienten en conciencia obligados a hacerlo, el movimiento llamado de los santuarios para latinoamericanos. Muchos individuos rehúsan hacer el servicio militar por objeción de conciencia, otros se abstienen de trabajar en un medio hospitalario en el cual se practican abortos legalmente autorizados. Los caracteres de distinguida y utilísima profesión los ha conservado la abogacía a través de los tiempos. La administración pública suele reclutar en el círculo del foro sus altos funcionarios, gobernantes, magistrados, legisladores, y las empresas particulares buscan allí también a sus expertos consejeros para todo cuanto se relaciona con el aspecto jurídico de los negocios, pues apenas si hay alguno de importancia que de uno u otro modo no se roce con el derecho. Donde quiera que surge una dificultad con motivo de opuestos intereses, del quebranto de un pacto, de violencias a las personas o perjuicios en sus bienes y de otras variadísimas formas de lesión en que se quebrantan las condiciones armónicas del consorcio humano, requiérase el consejo o la intervención de los entendidos en la ciencia de las leyes para el arreglo de las cuestiones sobrevinientes. Además, en la vida política y literaria, mucha parte de los elementos que en ella figuran, estadistas, diplomáticos, oradores, escritores, proceden del gremio forense, pues quienes lo componen por el género de sus estudios y ocupaciones se sienten para ello que otras clases de profesionales. Esto indica la conveniencia, o mejor dicho, la necesidad de que quien intente dedicarse a la carrera del derecho tenga una buena preparación literaria, a efecto de hallarse en aptitud de hacer frente de manera satisfactoria y honrosa a las exigencias de la función, empleo o ejercicio a que haya de dedicar sus facultades. Por otra parte, los estudios jurídicos se facilitan y ensanchan cuando la persona posee un buen caudal de conocimientos en las disciplinas que se conocen bajo la denominación de humanidades, historia, lenguas,
filosofía, literatura, porque esos ramos del saber coadyuvan directa o indirectamente a que puedan obtenerse más amplias perspectivas y que pueda realizarse más eficiente labor en el campo especial del derecho. La preparación técnica en el ramo de la jurisprudencia exige seria y paciente dedicación a las correspondientes tareas durante largo espacio de tiempo, no solo por lo variado de las materias que son objeto de estudio, sino por las dificultades que algunas de ellas ofrecen para llegar a dominarlas en la indispensable medida. Pasó la época expresa a este propósito Wundt en que se creía que el derecho era la ciencia más sencilla. Hoy, la justicia se le verá como de las más complicadas. Tal es la extensión y variedad del conocimiento que presupone. Es ciencia en que se requiere ejercitar mucho el razonamiento o recurrir a cada paso a los principios y en especial a la doctrina para orientarse en los diversos casos y cuestiones que a menudo ocurren. En este particular, el derecho civil se singulariza entre las demás partes del derecho general. Su completo dominio nunca llega a alcanzarse, por muchas que sea la consagración a su estudio, por dilatada que fuere la práctica que en el trato de negocios de esta índole se tenga, pues jamás puede la persona considerarse en posesión de tal cúmulo de conocimientos y experiencia que la pongan a cubierto de una sorpresa, porque los casos no previstos por las leyes o en los tratados de los autores, o que se salten el círculo de las teorías o doctrinas al uso, y de los que no hay tampoco precedentes judiciales, sobreviene con frecuencia y siempre será así a causa del infinito número y variedad de los hechos jurídicos ocurrentes. Una variante, un matiz, al parecer, de escasa significación es lo suficiente para que sea inaceptable a la especie en examen tal ley, tal doctrina, tal jurisprudencia de los tribunales y para lanzar la mente del juzgador o del letrado al inquietante balanceo de la incertidumbre. No es sino en virtud de asidua e inteligente labor como pueden llegarse a tener el caudal de ciencia y tino necesarios para hacer frente con las probabilidades de buen éxito a las arduas situaciones que se presentan. Por eso, el tipo de perfecto abogado, de aquel en que concurriesen en su plenitud todas las prendas de talento, sabiduría, elocuencia y demás relativas a su condición, está lejos de las ordinarias posibilidades humanas, pues apenas si es dable, aun tratándose de las más aventajadas personalidades, ver realizadas de modo sobresaliente algunas de las principales exigencias de la profesión. Los conocimientos que el competente ejercicio de la abogacía requiere constituyen la ciencia del letrado, el caudal profesional que debe poner a disposición de quienes van a él en demanda de sus consejos o de sus servicios con motivo de las cuestiones de derecho que les interesan. Si ese caudal es deficiente, el público está expuesto a ser defraudado en sus esperanzas y a pérdidas en sus haberes, lo que tarde o temprano tiene que ceder en descrédito de quien se encarga de asuntos para cuyo buen desempeño carece de la necesaria aptitud. Por lo demás, hacerse cargo el profesional de un negocio a sabiendas de que su incompetencia para el cargo implica quebrantamiento del deber que los ordena obrar con lealtad en todos nuestros actos. Como acto preliminar a la aceptación de la defensa de dilucidación de un caso, conviene el examen de dos puntos: la justicia que asista a la parte que solicite el auxilio del abogado y el aspecto legal del negocio que se debate o se pretende debatir, porque no siempre ambos elementos, justicia, ley, marcha a la par indefectiblemente en materias litigiosas. Muy posible es que en efecto, que desde el punto de vista de la justicia absoluta asista a uno perfecta razón en su reclamo o su defensa, pero que debido a algunas circunstancias no se encuentre en las precisas condiciones que la ley exige al respecto para el amparo de su derecho. Así, por ejemplo, la falta total de prueba, la insuficiencia o inadmisibilidad de la que se tenga, son parte a imposibilitar la acción eficaz de un litigante a quien, sin embargo, es favorable el fallo de la conciencia. De otro lado, puede una pretensión hallarse protegida por un texto de ley y ser en el fondo injusta, pues es de notar que si bien las leyes tienen en general por norma la realización de la justicia u obtener resultados útiles para la sociedad, en casos aislados es posible que una disposición no armonice con ciertos legítimos intereses o no se adapte a situaciones excepcionales e imprevistas, por lo que resulta injustamente favorable a un individuo en daño de su contrario. Cuando el examen practicado se desprende que aunque la justicia está de parte del cliente, la ley no le favorece, la lucha es temeraria, puesto que al final se llegará a la pérdida. Desde luego que los jueces no pueden corregir ni pasar por alto los preceptos legales, sino que deben ser fieles aplicadores de la ley. Empeñarse el abogado en cambiar la situación a fuerza de habilidades, subterfugios, sorpresas u otros procedimientos reñidos con la
severa moral apenas es propio de quien no tenga clara noción de su deber, sin que sea bastante a disculparle la justicia intrínseca del asunto que patrocina, porque en esto, como en los demás, siempre será rechazado por todo sano criterio la conocida máxima de que el fin justifica los medios. Más cuando la ley, por no ser del todo concluyente, admita una interpretación que sin violentar la letra y siguiendo un orden de ideas que no desliga de la buena doctrina permita una solución favorable, es lícito empeñarse en obtenerla, siendo allí donde el ingenio profesional habrá de desplegar todo su poder, pues la bondad de la causa reclama de su parte el amplio contingente de su habilidad y competencia. Lo mismo puede decirse en el evento de que falte un texto concreto en que apoyar la pretensión. El buen tino del letrado debe hacerle salir airoso de la dificultad, llevándole a dar con un principio, una doctrina, una ley con aplicación análoga u otro ámbito pertinente que sirva de apoyo a su razonamiento, pues acertadamente se ha dicho que cuando la justicia es clara, el remedio legal no se halla lejos. El hecho de que la opinión particular del abogado fuere contraria, en teoría, a una ley, no es impedimento para que mientras ésta subsista pueda pedir su aplicación a favor de sus patrocinados cuando la oportunidad se presentare, por no ser incompatible una cosa con otra en el campo de la moralidad profesional, dado que, careciendo el abogado de derecho para imponer a otros sus propios sentimientos u opiniones, su atemperación a las circunstancias no es de conceptuarse irregular. Más en el supuesto de que, si bien una ley favorezca a la parte, resulte sin embargo injusta en caso dado, el problema es más difícil de resolver. No falta quien piense que lo que es legal es defendible, sin consideración a lo malo que pueda haber en el fondo, por ser esto último cosa que atañe al cliente, no a su director, al que corresponde nada más que el punto técnico del negocio. Pero semejante solución en forma tan absoluta es inadmisible, porque circunscribe la función del abogado a un papel puramente mecánico y es ocasionada a hacer servir de instrumento para alcanzar fines censurables. La regla aceptable tiene que ser aquella que ante todo ponga a salvo su responsabilidad moral. Por consiguiente, habrá de reconocerse como ilícito el coadyuvar a sabiendas de la obtención de indebidos provechos. Con todo, cuando la cuestión no afectare más que el pudor o delicadeza del interesado, como sería su negativa a satisfacer una deuda prescrita o un procedente de apuesta u otra cualquiera también puramente natural, la cooperación del abogado es correcta porque a la vez que se trata de ejercitar un medio legal de defensa en lo tocante al pago de deudas de esa especie, solo el fuero interno del deudor es el llamado a decidir lo que al respecto corresponda. Por lo demás, numerosos son los casos que en la práctica se presentan en que es dudosa el derecho o la justicia tocante a uno u otro de los contendientes, debido a las especiales condiciones en que los hechos tienen lugar, a la manera ambigua o defectuosa de la ley llamada a regir la especie debatida o a la completa ausencia de un texto legal que le fuera aplicable. Entonces es posible que ambas partes sostengan de buena fe sus respectivas pretensiones, no obstante hallarse éstas en sentido opuesto, en lo cual nada extraño existe ni designa de la seriedad e intrínseco valor de la ciencia de las leyes. Todo depende de los diferentes puntos de vista desde los cuales el asunto se contempla y de las dificultades inherentes a la materia. Por eso, los jueces mismos al resolver se encuentran con frecuencia perplejos acerca de la orientación definitiva que deban seguir y por eso también suelen emitirse encontrados pareceres en los tribunales y fuera de ellos, entre personas entendidas con referencia a un punto litigioso. Nace esto de que el derecho, como las demás ciencias especulativas, está lejos de la precisión de las matemáticas en que, planteado un problema, tiene que llegarse necesariamente al mismo resultado, sean cuales sean los métodos para obtener la solución que se pusiera en práctica. En las contiendas judiciales no hay manera, no hay entera seguridad, sino la que resulta de la cosa juzgada. La sentencia que causa ejecutoria es la infalibilidad legal, por manera que antes de que sobrevenga la pérdida o la ganancia para cualquiera de las partes es problemática. El litigante que resulta ganancioso solo tiene a su favor en el curso del pleito probabilidades de buen éxito fundadas en la bondad de su causa, en la solidez de la prueba que aporte a los autos, en la competencia de su director, en el oportuno apoyo que le preste un texto legal o una jurisprudencia o doctrina bien cimentada, pero nada más. El signo de interrogación apenas se desvanecerá al final. De esto se desprende que no es prudente de parte del abogado, en la mayoría de los casos, infundir completa seguridad a un cliente acerca del triunfo definitivo de su causa,
puesto que si no llegare a obtenerlo, se verá en su presencia en situación embarazosa y comprometida.